Todo comenzó 2 semanas antes del cumpleaños de mi hermana Lucía. Mi esposo, Javier, había estado insinuando la idea de transferir mi apartamento, el que había comprado años antes de conocernos, a su madre. Según él, sería una forma de agradecer a su familia por todo el apoyo que nos habían brindado. Me quedé atónita ante su atrevimiento, pero intenté mantener la calma y le dije que podríamos discutirlo después de la fiesta. Ese apartamento no era simplemente una propiedad, era el símbolo de la vida que construí antes de que nadie me ayudara. El apartamento estaba ubicado en el barrio de Chamberí, en Madrid. Lo había comprado con mis ahorros después de años trabajando como editora en una prestigiosa editorial. Recordaba perfectamente el día que firmé los papeles, sola, con una mezcla de orgullo y miedo. Era mi primer gran logro, mi pequeño rincón en una ciudad que puede ser tan acogedora como despiadada. Javier se volvía más frío con cada día que pasaba. Su madre, Carmen, comenzó a tratarme como si ya estuviera obligada a entregárselo. Una tarde la escuché hablando por teléfono con una amiga, diciéndole que pronto se mudaría de su pequeño piso en Vallecas. Cuando le pregunté a Javier si había hecho promesas a mis espaldas, se encogió de hombros y me llamó paranoica. Pero la presión crecía y podía sentir cómo me iba haciendo pequeña dentro de mi propio hogar. Carmen siempre había sido una mujer dominante. Desde que conocí a Javier, ella intentaba dirigir nuestras vidas como si fuéramos marionetas en su teatro personal. Al principio eran pequeñas cosas, sugerencias sobre dónde cenar, qué ropa comprar, cómo decorar nuestra casa. Javier siempre cedía, con esa sonrisa nerviosa que con el tiempo aprendí a interpretar como miedo. «Es que mi madre solo quiere lo mejor para nosotros, Elena», me decía cada vez que yo protestaba. Pasaba las noches en vela, preguntándome cómo había llegado a esta situación, cómo el hombre que una vez admiré por su pasión se había convertido en un conducto para la manipulación de su madre. El apartamento no era una cuestión de dinero. Era mi santuario, lo único que había mantenido completamente mío en un matrimonio que lentamente había devorado mis límites. Recuerdo una tarde particularmente tensa. Estaba preparando la cena cuando Javier llegó del trabajo, acompañado por Carmen. No había avisado que vendría. Se sentaron en mi sala, en mi sofá, y comenzaron a hablar sobre las ventajas fiscales de poner el apartamento a nombre de Carmen. Como si yo no estuviera presente, como si mis opiniones no importaran en absoluto. «Piénsalo, Elena», dijo Carmen con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. «A tu edad, ¿para qué necesitas tantas preocupaciones? Yo puedo encargarme de todo. Además, si lo pones a mi nombre, evitaremos muchos impuestos cuando yo falte». Javier asintió como si su madre acabara de resolver los problemas del mundo. «Es lo más lógico, cariño. Mi madre tiene experiencia en estas cosas». Quise gritar. Quise decirles que el apartamento era fruto de mi esfuerzo, de mis noches sin dormir, de mis años de sacrificio. Que no era un peón en su juego de ajedrez familiar, pero en lugar de eso, respiré hondo y dije que necesitaba tiempo para pensarlo. La mirada de decepción de Javier fue instantánea, la de Carmen, calculadora. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Javier apenas me hablaba, como si mi negativa a entregar inmediatamente mi propiedad fuera una traición imperdonable. Carmen llamaba constantemente, siempre con alguna excusa trivial que terminaba derivando en el tema del apartamento. «Solo quiero asegurarme de que estés bien protegida, hija», decía. Pero yo sabía que lo único que quería proteger era su acceso a mi patrimonio. En el trabajo, mi amiga Marta notó mi preocupación. Durante un café en la Plaza Mayor, le conté lo que estaba pasando. Su rostro pasó de la sorpresa a la indignación. «¿Te das cuenta de que esto es abuso emocional, Elena? Están intentando manipularte para quitarte lo que es tuyo». Sus palabras resonaron en mí como una campana. Abuso. No había querido usar esa palabra, porque significaba admitir que mi matrimonio se había convertido en algo tóxico,
Pero ahí estaba la verdad, tan clara como el cielo madrileño en verano. «Deberías hablar con un abogado», sugirió Marta, «solo para conocer tus opciones». Consideré su consejo, pero decidí esperar. Pensé que quizás, si lograba pasar el cumpleaños de Lucía, Javier y yo podríamos hablar como adultos. Creía en la posibilidad de que entrara en razón, de que volviera a ser el hombre del que me enamoré. No me di cuenta de que ya había pasado el punto de no retorno. Los días previos a la fiesta, intenté actuar con normalidad. Ayudé a Lucía con los preparativos, elegí un regalo especial para ella e incluso preparé las tapas que tanto le gustaban a Javier para llevar a la celebración. Era como si estuviera interpretando el papel de esposa feliz en una obra de teatro, cuyo final ya estaba escrito. La noche antes de la fiesta, mientras Javier dormía, me senté en el balcón de mi apartamento y miré la ciudad iluminada. Madrid siempre había sido mi refugio, el lugar donde encontré mi voz. Ahora sentía que esa voz se apagaba lentamente, sofocada por las expectativas de una familia que nunca me vio como una igual, sino como un medio para sus fines. No sabía entonces que la fiesta de cumpleaños de Lucía marcaría el comienzo del fin. No imaginaba que las copas de vino y las risas pronto darían paso a algo mucho más oscuro. Solo sabía que algo dentro de mí se estaba rompiendo y que pronto tendría que decidir entre seguir rompiéndome o empezar a reconstruirme. La fiesta de cumpleaños de Lucía fue hermosa. Mi hermana había alquilado un pequeño local en La Latina, uno de esos sitios con encanto que conservan el espíritu del Madrid antiguo. Faroles de papel iluminaban el patio interior. La música flamenca sonaba suavemente de fondo, y el aroma de paella recién hecha impregnaba el aire. Por unas horas, casi olvidé la tensión que crecía bajo mi piel, pero Javier no lo había olvidado. Llegamos juntos, fingiendo normalidad. Yo llevaba un vestido azul que me había regalado Lucía, en mi último cumpleaños, y una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. Javier, elegante como siempre con su camisa bien planchada y su colonia cara, saludaba a todos con esa calidez superficial que había perfeccionado a lo largo de los años. Vi la agudeza en sus ojos cada vez que alguien mencionaba mi apartamento. De pasada, ya no era admiración lo que veía en ellos, era resentimiento. ¿Sabes que Elena compró ese piso antes de conocernos? Tiene un gusto exquisito, comentó mi cuñado Miguel mientras servía vino. No sabía que esas palabras inocentes alimentarían el fuego que ya ardía en Javier. La fiesta avanzaba y yo intentaba disfrutar. Bailé con mis sobrinos, reí con viejas anécdotas familiares y brindé por la felicidad de mi hermana. Lucía resplandecía de alegría, rodeada de las personas que más quería. En un momento, me abrazó fuertemente y susurró: «Gracias por estar siempre, Ele. No sé qué haría sin ti». Esas palabras me reconfortaron. Al menos aquí, con mi familia de sangre, mi valor no se medía por lo que poseía, sino por quién era. Una sensación que había empezado a olvidar en mi matrimonio. El problema comenzó cuando Carmen llegó. No estaba invitada, pero apareció de todos modos, con un regalo ostentoso para Lucía y esa sonrisa calculadora que yo conocía tan bien. Mi hermana, siempre educada, la recibió con amabilidad, aunque me lanzó una mirada de preocupación. Carmen nunca había hecho esfuerzo alguno por ocultar su desaprobación hacia mi familia, a quienes consideraba demasiado sencillos para su gusto. «¡Qué sitio tan peculiar!», exclamó, mirando alrededor con apenas disimulado desdén. Aunque supongo que tiene su encanto. Javier ya había bebido demasiado para entonces. Su rostro estaba enrojecido y su risa demasiado fuerte. Carmen se sentó a su lado y comenzaron a hablar en voz baja. Los observé desde la distancia, reconociendo el patrón. Ella inclinándose, hablando directamente en su oído, él asintiendo, cada vez más vigorosamente. Mi estómago se contrajo. Más tarde, mientras servían el postre, Carmen me acorraló cerca de la cocina. Dijo, lo suficientemente alto para que otros escucharan:
Espero que finalmente hagas lo correcto y entregues el apartamento. Javier dijo que hoy sería perfecto para el anuncio. Me quedé mirándola, con el corazón latiendo con fuerza, dándome cuenta de que habían planeado esto a mis espaldas. Planeaban presionarme públicamente, aprovechando la celebración de 1900, mi hermana, para forzar mi mano. La rabia me subió por la garganta como bilis. El apartamento no está en discusión esta noche, ni nunca, respondí, manteniendo mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Vi cómo su rostro se transformaba. La máscara de amabilidad cayó, revelando la furia que siempre había estado ahí, apenas contenida. Eres una malagradecida, siseó, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué habéis hecho exactamente? ¿Intentar quitarme lo que es mío? ¿Tratarme como si fuera una intrusa en mi propio matrimonio? Para entonces, varias personas nos miraban. Lucía se acercó, preocupada. ¿Todo bien? No, perfectamente, contestó Carmen, recuperando su compostura con una velocidad impresionante. Solo un pequeño desacuerdo familiar. Javier apareció a mi lado, con su copa de vino agarrada con demasiada fuerza. No le gustó que hubiera desafiado a su madre. Lo vi en sus ojos antes de que dijera una palabra. Vamos a hablar, dijo, tomándome del brazo con más fuerza de la necesaria. Lucía intentó intervenir, pero le aseguré que estaba bien. No quería arruinar su fiesta más de lo que ya estaba sucediendo. Seguí a Javier hasta la pequeña despensa trasera, lejos de los invitados. En el momento en que la puerta se cerró tras nosotros, explotó. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi madre delante de toda esta gente? ¿Cómo os atrevéis vosotros a planear quitarme mi apartamento, a mis espaldas? Su rostro se contrajo en una mueca que nunca antes había visto. Ya no reconocía al hombre con quien me había casado. Este era un extraño, uno peligroso. Eres una egoísta, escupió las palabras. Una desagradecida, una decepción para mi familia. Las palabras dolían, pero me mantuve firme. Es mi apartamento, Javier. Lo compré antes de conocerte, con mi dinero. No tengo ninguna obligación de regalárselo a tu madre. Fue entonces cuando sucedió. En un ataque de ira ciega, Javier golpeó la botella de vino contra mi hombro. Se rompió, el cristal y el vino tinto mezclándose en una lluvia dolorosa. Sentí el ardor antes de registrar lo que había ocurrido. El líquido caliente deslizándose por mi piel, junto con pequeños fragmentos de vidrio. El sonido del cristal rompiéndose atrajo atención inmediata. La puerta se abrió de golpe y ahí estaba Miguel, seguido por Lucía. Sus rostros pasaron de la preocupación al horror en cuestión de segundos. «¡Dios mío! ¡Elena!», gritó Lucía corriendo hacia mí. Javier se quedó congelado, como sorprendido por su propia violencia. La botella rota colgaba de su mano, goteando vino rojo que parecía sangre en el suelo de baldosas blancas. «Fue un accidente», murmuró. Pero nadie le creía, ni siquiera él mismo. Miguel le arrebató los restos de la botella y lo empujó contra la pared. «¿Qué coño has hecho, cabrón?». El dolor punzante en mi hombro se intensificaba. Sentí humedad. Sangre mezclada con vino. Mi vestido azul ahora estaba manchado de un púrpura oscuro que se extendía como una acusación silenciosa. Carmen apareció en la puerta, evaluando la situación con ojos calculadores. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó, como si no fuera evidente. «Tu hijo acaba de atacar a mi hermana», respondió Lucía, con una voz que no reconocí, fría y dura como el acero. «Debe haber sido un accidente», insistió Carmen, acercándose a Javier protectoramente. «Elena siempre lo provoca, siempre tan difícil». Algo se rompió dentro de mí en ese momento, y no era físico. Era la última ilusión de que esta familia política alguna vez me vería como algo más que un medio para sus fines. La última esperanza de que mi matrimonio podría salvarse. «Llama a una ambulancia», ordenó Lucía a uno de los invitados. Luego se volvió hacia Javier y Carmen,
con una mirada que podría haber congelado el infierno. Y vosotros, fuera de aquí, ahora. No puedes echarnos, protestó Carmen. Mi hijo no ha hecho nada malo. Miguel dio un paso adelante, amenazante. O os vais por las buenas, o llamo a la policía. Vosotros elegís. Javier parecía haber salido de su trance. Elena, lo siento, no quería... El vino. Fue un accidente. No respondí. No tenía palabras para él. Solo dejé que Lucía me guiara fuera de la despensa, lejos de ellos, mientras sentía cómo cada paso me alejaba no solo físicamente de mi marido, sino de la vida que había construido con él. Los Tusi, invitados, murmuraban. Algunos ofrecían ayuda, otros simplemente observaban con horror. La música seguía sonando, una melodía flamenca triste que parecía burlarse de la situación. Alguien trajo hielo envuelto en un paño limpio y lo presionó contra mi hombro. El frío proporcionó un breve alivio. ¿Quieres que llame a la policía?, preguntó Lucía en voz baja. Pensé en las implicaciones, en la vergüenza pública, en los interrogatorios, en ver a Javier esposado. A pesar de todo, algo dentro de mí se resistía a esa imagen. No por él, sino por mí, porque sabía que una vez que la policía entrara en la ecuación, perdería el control de lo que sucedería después. No, respondí finalmente. Ahora mismo solo quiero ir al hospital. Mientras esperábamos a la ambulancia, vi a Carmen y Javier salir por la puerta principal. Él miró hacia atrás una vez, con una expresión que no supe interpretar. Arrepentimiento, rabia, miedo, ya no importaba. En ese momento, supe que nunca volvería a verlo de la misma manera. La ambulancia llegó con sus luces giratorias, iluminando la noche madrileña. Mientras me subían a ella, con Lucía a mi lado sosteniendo mi mano, tomé una decisión. Esto no terminaría con mi huida. Esto terminaría cuando yo decidiera que terminara, en mis términos. Y para eso, necesitaba un plan. Los momentos después del ataque fueron confusos. Voces elevadas, gente corriendo, mi hermana apartándome mientras Javier permanecía inmóvil, como sorprendido por su propia violencia. Alguien llamó a una ambulancia. Carmen intentó decir que había sido un malentendido, que yo debía haberlo provocado. Pero la mirada en los ojos de Lucía fue todo lo que necesité para saber. Esto ya no era solo un mal matrimonio. Esto era guerra. En el hospital, Gregorio, Marañón, limpiaron la herida. No era tan grave como parecía inicialmente, pero necesitaría algunos puntos. Mentí sobre cómo había sucedido. Le dije al médico que había resbalado sobre vino derramado y caído contra una mesa de cristal. El hombre me miró con escepticismo, reconociendo la mentira que tantas mujeres habían contado antes que yo. Señora Vázquez, si algo está pasando en casa, podemos ayudarla, dijo con voz suave, mientras terminaba de coser la herida. Estoy bien, respondí automáticamente. Solo fue un accidente tonto. Lucía, que había permanecido a mi lado todo el tiempo, no pudo contenerse más. Dile la verdad, Elena. Tu marido te atacó, con una botella. Esto es una agresión. El médico asintió, como si ya lo supiera. Podemos llamar a la policía si usted quiere. Esto tiene que quedar registrado. Miré los ojos preocupados de mi hermana, la expresión compasiva del médico, y algo se encendió dentro de mí. No era miedo, ni siquiera rabia. Era determinación fría y calculada. No quiero denunciar ahora, dije finalmente. Necesito tiempo. Lucía estaba furiosa conmigo por protegerlo, pero no estaba protegiendo a Javier. Estaba ganando tiempo. Tiempo para planear. Tiempo para atacar donde más dolería. Javier y su madre habían pasado meses intentando despojarme de mi dignidad y autonomía. Ahora aprenderían lo que significaba perderlo todo. No volví a casa. Me quedé en un hotel cerca de Plaza de España durante unos días, fingiendo debilidad mientras hacía llamadas a abogados. Recopilaba documentos
financieros y hablaba con mi notario. Comencé a rastrear todo lo que Javier había vinculado a mi nombre, sus gastos de negocio, el alquiler de su coche, los préstamos para reformas que decía eran conjuntos. Le había permitido esconderse detrás de mí durante años. Ya no más. Recuerdo la primera llamada que hice. Fue a Ana Beltrán, una abogada especializada en derecho familiar, que había conocido en una cena benéfica años atrás. Nos encontramos en una cafetería discreta en Malasaña. «Lo que describes es maltrato, Elena», dijo sin rodeos después de escuchar mi historia. «Tanto físico como económico. Tienes un caso sólido para el divorcio y una orden de alejamiento». «No quiero solo el divorcio», le expliqué. «Quiero asegurarme de que no pueda volver a hacer esto. Quiero que pague por lo que hizo». Ana me miró con una mezcla de comprensión y cautela. La justicia legal y la justicia personal son cosas diferentes. ¿Qué es exactamente lo que buscas? Le conté sobre las maniobras financieras de Javier, cómo había estado utilizando mi buen crédito y mi apartamento como garantía para inversiones cuestionables de su negocio de importación, cómo había creado una red de deudas y obligaciones a mi nombre sin mi pleno conocimiento. «Esto va más allá del divorcio», dijo Ana, tomando notas detalladas. «Esto es fraude financiero, y tenemos que actuar rápido antes de que intente mover activos o esconder dinero». Durante los días siguientes, me moví metódicamente. Visité bancos para verificar cuentas que ni sabía que existían. Recuperé contratos que había firmado sin leer completamente, confiando en la palabra de mi marido. Descubrí préstamos a su nombre, pero con mi apartamento como garantía colateral. La telaraña de engaños era más grande de lo que había imaginado. Mientras tanto, Javier enviaba mensajes. Primero disculpas vacías. «Lo siento mucho, no sé qué me pasó, fue el alcohol». Luego amenazas veladas. «Si sigues por este camino, ambos perderemos». Finalmente súplicas. «Por favor, vuelve a casa, podemos arreglarlo». Carmen también intentó contactarme, primero directamente y luego a través de amigos comunes. «Mi hijo cometió un error, pero te ama. Esta no es forma de resolver problemas matrimoniales». Mantuve mis respuestas vagas. Necesitaba que creyeran que estaba asustada, quebrada, tal vez incluso lista para perdonar. Que bajaran la guardia. Que pensaran que seguía siendo la misma mujer que habían controlado. Mientras tanto, abrí una cuenta bancaria separada y transferí mis fondos personales fuera de nuestra cuenta conjunta. Ana presentó una solicitud de orden de protección y comenzamos los trámites de divorcio por malos tratos y coacción financiera. Cada paso legal se sentía como una puntada en la herida, dolorosa, pero necesaria para cerrarla correctamente. Le conté todo a Lucía, y ella se mantuvo a mi lado como un escudo. Mi hermana siempre había desconfiado de Javier, percibiendo algo en él que yo había elegido ignorar durante años. Ahora, su apoyo incondicional era mi roca. «Te quedas conmigo hasta que todo esto termine», insistió, preparando la habitación de invitados en su piso de Arganzuela. «No estás sola en esto». Entonces, vinieron las auditorías financieras. El negocio de Javier, una empresa de importación de productos electrónicos desde Asia, había estado utilizando la dirección de mi apartamento como garantía para inversiones cuestionables. Eso le dio a mi abogada motivos para iniciar una investigación por fraude. Documenté cada transacción. No se trataba solo de dejarlo, se trataba de cortarle el acceso a la vida que había intentado robarme, centímetro a centímetro. Una tarde, mientras revisaba documentos en el apartamento de Lucía, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Respondí con cautela. «Elena, soy Pablo, el socio de Javier». Su voz sonaba tensa, nerviosa. «Necesito hablar contigo urgentemente». Pablo. Mendoza era el socio minoritario de Javier en la empresa. Un hombre tranquilo que siempre me había tratado con respeto, a diferencia de la mayoría de los amigos de mi marido. Nos encontramos en un parque cerca del Retiro. Pablo parecía haber envejecido años en las semanas desde la última vez que lo vi.
Me contó cómo Javier había estado desviando fondos de la empresa, utilizando mi nombre y crédito para obtener préstamos que nunca fueron destinados al negocio legítimo. No sabía hasta dónde llegaba, me aseguró. Cuando empezaron las investigaciones financieras, descubrí documentos. Elena, podría enfrentar cargos criminales yo también, aunque no sabía nada. Le creí. Pablo siempre había sido el contrapeso moral de Javier, la razón por la que muchos proveedores seguían confiando en la empresa a pesar de las tácticas cada vez más agresivas de mi marido. Ayúdame a descubrir todo, le pedí, y te ayudaré a protegerte. Con la información proporcionada por Pablo, Ana pudo profundizar aún más en la madeja de fraudes financieros. Resultó que Javier no solo había utilizado mi apartamento como garantía, también había falsificado mi firma en varios documentos, había establecido empresas fantasma a mi nombre y había ocultado pérdidas significativas de la empresa durante años. Cada descubrimiento era como abrir una nueva puerta en una casa de horrores. Pero en lugar de asustarme, cada revelación me fortalecía. Veía claramente ahora lo que había estado sucediendo durante años. No solo un matrimonio abusivo, sino una estafa sistemática orquestada por el hombre que había jurado amarme y protegerme. Una noche, mientras cenaba con Lucía, me atreví a preguntarle algo que había estado evitando. ¿Siempre fue así? ¿Viste algo desde el principio que yo no vi? Mi hermana dejó su tenedor y me miró con ojos tristes. No era así al principio, L, o al menos no lo mostraba. Pero después de que os casasteis, sí, empecé a notar cosas. Como siempre, tenía que controlar todo. Cómo te interrumpía cuando hablabas. Cómo siempre aparecía su madre en cada decisión importante. ¿Por qué no me dijiste nada? Lo intenté, a mi manera, pero estabas tan enamorada. Y luego, cuando intentaba mencionar algo, te ponías a la defensiva. Era como si tuvieras que justificarlo todo. Tenía razón. Me había convertido en la principal defensora de Javier, explicando sus ausencias, justificando sus exabruptos, minimizando sus faltas. Había construido una fortaleza de excusas a su alrededor, y me había encerrado dentro con él. No volveré a permitir que esto suceda, prometí, más a mí misma que a mi hermana. Lo sé, respondió Lucía, apretando mi mano. Eres más fuerte de lo que crees. A medida que avanzaba la investigación, la situación financiera de Javier comenzó a deteriorarse rápidamente. Sin acceso a nuestras cuentas conjuntas y con los bancos negándose a concederle más créditos debido a las investigaciones en curso, su fachada de éxito empresarial se desmoronaba. Carmen, mientras tanto, había pasado de intentar manipularme a difundir rumores entre nuestros conocidos comunes. Según ella, yo había provocado a Javier hasta tal punto que cualquier hombre habría reaccionado igual. Estaba exagerando un pequeño incidente para quedarme con todo. Pero los hechos hablaban por sí solos. Los documentos no mentían, y poco a poco, la verdad sobre Javier y sus manipulaciones salía a la luz. Ana me llamó una tarde, su voz cargada de una satisfacción apenas contenida. Tenemos todo lo que necesitamos, Elena. La fiscalía está interesada en el caso. Esto ya no es solo un divorcio, es un caso de fraude con posibles consecuencias penales. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. Había comenzado buscando liberarme de un matrimonio abusivo, y ahora estaba desentrañando una red de actividades ilegales. ¿Qué sientes?, preguntó Ana ante mi silencio. ¿Qué sentía? No era alegría, ni siquiera venganza. Era algo más profundo, más fundamental. Justicia, respondí finalmente. Siento que por fin hay justicia. Mientras Javier enviaba mensajes disculpándose, culpando al alcohol y a la confusión, Carmen se mantuvo extrañamente silenciosa. Debió haber percibido que algo había cambiado. Mantuve mis respuestas ambiguas. Necesitaba que creyeran que estaba asustada, quebrada, tal vez incluso dispuesta a perdonar, que bajaran la guardia,
que pensaran que seguía siendo la misma mujer que podían manipular. Necesito tiempo para pensar. Le escribí a Javier después de 5 días sin responder a sus mensajes, cada vez más desesperados. Lo que pasó fue grave. Su respuesta fue inmediata. Lo sé, cariño, fue imperdonable. Estoy buscando ayuda, te lo juro. Podemos arreglarlo. Era el mismo patrón que había visto durante años. La transgresión, seguida por el arrepentimiento exagerado, las promesas de cambio, y luego, inevitablemente, la repetición del ciclo. Pero esta vez yo no estaba siguiendo el Lino 900-. Mientras tanto, mi vida se había reorganizado por completo. Vivía con Lucía en su apartamento de Arganzuela, un barrio obrero de Madrid que siempre me había parecido acogedor, con sus calles estrechas y sus bares tradicionales donde el café con leche aún costaba 1 euro. Mi hermana había convertido su pequeño estudio en una habitación para mí, colocando un futón y reorganizando sus libros para hacerme espacio. Por las mañanas, salía temprano y pasaba horas en la oficina de Ana Beltrán, revisando documentos, planificando estrategias legales, construyendo meticulosamente el caso contra Javier. Las tardes las dedicaba a visitar bancos, notarías y oficinas gubernamentales, desenredando la telaraña financiera que mi marido había tejido usando mi nombre y mi crédito. Una tarde, mientras tomaba un café en una terraza cerca de Gran Vía, vi a Carmen al otro lado de la calle. Ella no me vio, pero pude observarla detenidamente. Se veía más pequeña, de alguna manera, menos intimidante. Llevaba bolsas de El Corte Inglés, probablemente realizando compras que no podía permitirse, manteniendo las apariencias mientras el imperio de su hijo se desmoronaba. Por un momento, sentí una punzada de lástima. Luego recordé sus palabras en la fiesta, su intento de justificar la violencia de Javier, y la compasión se desvaneció. Esa noche, mientras cenaba con Lucía, recibí una llamada de un número desconocido. Era Ramón Jiménez, el mejor amigo de Javier desde la universidad. Elena, sé que no debería llamarte, pero estoy preocupado por Javier, dijo, su voz tensa. Está bebiendo demasiado, diciendo cosas que no tienen sentido. Habla de perderlo todo. ¿Por qué me llamas a mí? ¿Ramón? Ya no soy responsable de él. Hubo una pausa. Porque creo que podrías estar en peligro. Ha dicho cosas, amenazas. No directamente, pero lo conozco desde hace 20 años. Nunca lo había visto así. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué tipo de amenazas? Dijo que si no podía tener el apartamento nadie lo tendría, que te arrepentirías de haberlo humillado. Después de colgar, llamé inmediatamente a Ana. Ella se mostró seria pero no sorprendida. Es bastante común que aumenten las amenazas cuando sienten que pierden el control, explicó. Pero esto nos da más motivos para la orden de alejamiento. Mañana a primera hora estaremos en el juzgado. Esa noche apenas dormí. No era miedo lo que me mantenía despierta, sino una extraña claridad, como si después de años viendo el mundo a través de un cristal empañado, alguien lo hubiera limpiado por fin. Veía a Javier tal como era. No el hombre carismático y ambicioso del que me enamoré, sino alguien frágil y peligroso, cuya identidad estaba tan ligada al control y las apariencias que era capaz de destruir lo que supuestamente amaba. Clary. Mañana siguiente, Ana y yo nos presentamos en el juzgado de violencia sobre la mujer en Plaza de Castilla. El edificio, un bloque gris e impersonal, estaba lleno de mujeres con historias similares a la mía. Algunas llevaban marcas visibles de abuso. Otras, como yo, cargaban con cicatrices que no se podían ver. La jueza, una mujer de unos 50 años con ojos penetrantes y una expresión que había visto demasiado, revisó nuestro caso con atención. Las fotos de mi herida, los mensajes de texto, el testimonio de quienes presenciaron el ataque, y ahora la declaración de Ramón sobre las amenazas. Concedo la orden de protección, declaró finalmente. El demandado deberá mantenerse a una distancia mínima de 500 metros de la señora Vázquez, su domicilio,
lugar de trabajo y cualquier otro lugar que frecuente. Se prohíbe todo tipo de comunicación. Sentí un peso levantarse de mis hombros. No era el final, pero era un comienzo. Mientras tanto, la investigación financiera avanzaba. Con la ayuda de Pablo, el socio de Javier, descubrimos que la empresa estaba prácticamente en quiebra. Javier había estado ocultando pérdidas durante 10 años, utilizando préstamos personales, muchos a mi nombre, para mantener la fachada de prosperidad. Había desviado fondos a cuentas personales, había falsificado documentos y había engañado a proveedores y clientes por igual. Es solo cuestión de tiempo antes de que todo explote, me dijo Pablo durante una de nuestras reuniones secretas. Los proveedores están exigiendo pagos, los bancos están haciendo preguntas, y sin acceso a más crédito, no hay forma de mantener la farsa. Decidí visitar mi apartamento por primera vez desde el incidente. Ana insistió en que un agente de policía me acompañara, dado que técnicamente seguía siendo también el domicilio de Javier, a pesar de la orden de alejamiento. Entrar en ese espacio fue como visitar una vida anterior. Todo estaba como lo había dejado. Los libros en las estanterías, las plantas ahora marchitas por falta de agua, las fotos de nuestra boda aún colgadas en la pared. Qué irónico. Pero se sentía diferente, contaminado de alguna manera. Comencé a recoger mis cosas personales, ropa, documentos importantes, recuerdos de familia. No quería nada que hubiera comprado con Javier o que me recordara a nuestra vida juntos. Mientras empacaba, encontré una carpeta escondida en el fondo de un cajón de mi escritorio. Contenía extractos bancarios, documentos notariales y contratos que nunca había visto. Javier había estado ocultando información incluso dentro de nuestra casa. Los llevé inmediatamente a Ana, quien los examinó con creciente asombro. Esto es oro, Elena. Prueba directa de malversación y fraude documental. Con esto, no solo ganamos el divorcio en tus términos, es probable que Javier enfrente cargos penales. A medida que se cerraba el cerco, Javier intensificó sus intentos de contactarme. Como no podía hacerlo directamente debido a la orden de alejamiento, comenzó a enviar mensajeros, amigos comunes, compañeros de trabajo, incluso envió a un primo lejano que apenas conocía a interceptarme a la salida del trabajo. Javier está desesperado, me dijo este primo Manuel, un hombre incómodo con la tarea que le habían asignado. Dice que acepta cualquier condición para el divorcio, solo quiere hablar contigo una última vez. Dile a Javier que toda comunicación debe ser a través de nuestros abogados, respondí, y que si vuelve a enviar a alguien a buscarme, lo denunciaré por violar la orden de alejamiento. Carmen también intensificó su campaña. Ya no intentaba contactarme directamente, pero supe por amigos que estaba difundiendo rumores sobre mí, que había estado teniendo una aventura, que había planeado todo para quedarme con el dinero de Javier, que la botella había sido un accidente que yo estaba usando para destruir a su hijo. Déjala, me aconsejó Lucía cuando me enteré. Nadie que te conozca creerá esas tonterías. Tenía razón, por supuesto. Pero aún así, dolía saber que estaba siendo retratada como la villana en una historia donde había sido la víctima. Una noche, mientras cenaba con Marta, mi amiga y colega de la editorial, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Crees que podrás perdonarlo algún día? Reflexioné sobre ello. No era una pregunta que me hubiera planteado. Estaba tan centrada en sobrevivir, en luchar, en reconstruir, que no había considerado el perdón. No se trata de perdonar, respondí finalmente. Se trata de liberarme, de recuperar lo que es mío, mi seguridad, mi autonomía, mi dignidad. El perdón es irrelevante. Marta asintió, comprendiendo. ¿Y después? ¿Qué harás cuando todo esto termine? Era una pregunta importante. Durante 1900 tanto tiempo, mi vida había girado en torno a Javier, primero complaciéndolo, luego temiéndolo, ahora luchando contra él. ¿Quién sería yo cuando todo eso terminara? Viviré.
dije simplemente, en mis propios términos. A medida que se acercaba la fecha de nuestra primera audiencia de divorcio, una calma extraña se apoderó de mí. Era como la quietud antes de una tormenta. Había hecho todo lo que podía. Reunido pruebas, presentado documentos, construido un caso sólido. Ahora solo quedaba esperar a que el sistema legal hiciera su trabajo. La noche antes de la audiencia, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era una foto de mi apartamento con la puerta abierta, sin texto, sin amenaza explícita. Solo una imagen que decía, «Puedo entrar cuando quiera». Llamé inmediatamente a la policía y a Ana. Mientras esperaba en el apartamento de Lucía, con las luces apagadas y las cortinas cerradas, me di cuenta de que Javier finalmente había cruzado la línea. Ya no estaba tratando de manipularme o intimidarme, estaba amenazándome directamente. Cuando llegaron los agentes, tomaron la denuncia con seriedad. Con esto, la orden de alejamiento se fortalece, explicó uno de ellos. Y si podemos probar que fue él quien envió el mensaje o entró al apartamento, enfrentará cargos adicionales. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí una mezcla de miedo y determinación. Javier estaba descontrolado, lo que lo hacía peligroso, pero también lo hacía vulnerable. Y en nuestra batalla, la vulnerabilidad era algo que yo podía usar. Mañana estaríamos frente al juez. Mañana comenzaría el verdadero ajuste de cuentas. El día que Javier recibió los documentos del divorcio, me llamó 17 veces. Violó la orden de alejamiento sin pensarlo 2 veces, como si las leyes fueran meras sugerencias que podía ignorar cuando le resultaban inconvenientes. Dejó mensajes de voz que iban desde disculpas desesperadas hasta amenazas furiosas. No respondí a ninguno. En cambio, le envié un mensaje a través de mi abogada. Toda comunicación pasaría por canales legales a partir de ahora. El apartamento seguía siendo mío. Las cuentas compartidas, congeladas. Su reputación, al borde del colapso. Ana me llamó esa tarde para informarme que los documentos habían sido entregados. No se lo ha tomado bien, dijo con un tono que sugería que era exactamente lo que esperaba. ¿Qué ha dicho? Lo de siempre, que es un malentendido, que te ama, que podéis arreglarlo. Luego, cuando le expliqué los términos del acuerdo, perdió los papeles. Empezó a gritar que te arrepentirías, que nadie le hace esto a un Montero. Los Montero, siempre tan conscientes de su apellido, como si fuera un escudo contra las consecuencias. Javier venía de una familia que, aunque no era verdaderamente adinerada, se comportaba como si lo fuera. Su padre, antes de fallecer, había sido un abogado de medio pelo que presumía de conexiones que nunca materializaron en nada sustancial. Carmen había continuado cultivando esa ilusión de grandeza, enseñando a su hijo que los Montero merecían más, simplemente por ser quienes eran. ¿Y la investigación financiera?, pregunté, cambiando de tema. Avanzando, hemos encontrado 3 cuentas más a tu nombre que ni siquiera sabías que existían, y el inspector de Hacienda está muy interesado en ciertos movimientos fiscales de la empresa de Javier. La maquinaria legal se había puesto en marcha, implacable como una tormenta de verano en la meseta castellana. Yo solo tenía que mantenerme firme y dejar que hiciera su trabajo. Esa noche, mientras cenaba con Lucía, sonó el timbre. Mi hermana se asomó por la mirilla y su cuerpo se tensó. «Es Carmen», susurró. «No abras», respondí instintivamente. Pero Carmen no se daba por vencida fácilmente. Comenzó a golpear la puerta, llamando nuestros nombres. «Sé que estáis ahí, solo quiero hablar. Estáis destruyendo a mi hijo». Lucía me miró, preguntándome silenciosamente qué hacer. Tras un momento de duda, asentí. Quizás era hora de enfrentar a Carmen directamente, sin Javier como intermediario. Mi hermana abrió la puerta, pero dejó puesta la cadena de seguridad. Carmen apareció en el resquicio.
su rostro una máscara de falsa preocupación maternal. «Elena, por favor», comenzó, con esa voz melosa que tanto había llegado a detestar. «Todo esto ha ido demasiado lejos. Javier cometió un error, pero... Te ama, esta no es forma de resolver problemas matrimoniales». «¿Un error?», repetí, acercándome a la puerta. ¿Atacarme con una botella fue un error? ¿Falsificar mi firma en documentos legales fue un error? ¿Utilizar mi apartamento como garantía sin mi consentimiento fue un error? Carmen palideció ligeramente. No sabía que yo estaba al tanto de todo. Pensaba que se trataba solo del incidente de la botella. «Esos son asuntos financieros complicados», intentó explicar. «Javier solo hacía lo mejor para vuestro futuro común». «No hay ningún futuro común, Carmen. Y creo que lo sabes perfectamente». Su rostro cambió entonces, la máscara de preocupación cayendo para revelar la furia que siempre había estado debajo. «Eres una desagradecida. Mi hijo te sacó de la nada, te dio una vida que nunca habrías tenido por ti misma. ¿Y así es como le pagas? ¿Arruinándolo? ¿Humillándolo públicamente?» Lucía dio un paso adelante, protectora. «Creo que es mejor que te vayas ahora, Carmen. O llamaremos a la policía. Hay una orden de alejamiento, y aunque no te incluye directamente a ti, puedo argumentar que estás aquí como emisaria de Javier». Carmen nos miró a ambas con desprecio. «Esto no ha terminado», dijo antes de darse la vuelta y marcharse. «¿Qué mujer más tóxica?», comentó Lucía cerrando la puerta. «Ahora entiendo mejor por qué Javier es como es». «Siempre ha sido así», respondí, solo que antes yo no lo veía con claridad. Los días siguientes fueron intensos. El negocio de Javier comenzó a desmoronarse rápidamente. Con las investigaciones de fraude en marcha y sin acceso a nuestros recursos conjuntos, su crédito se agotó. Los clientes se retiraron. Tuvo que vender su coche, y en cuestión de 2 meses, su estilo de vida lujoso había desaparecido. Pablo, su socio, me mantenía informada de los acontecimientos en la empresa. «Está desesperado», me contó, durante uno de nuestros encuentros clandestinos en una cafetería cerca de Atocha. «Ha intentado conseguir préstamos en todos los bancos de Madrid, pero nadie quiere arriesgarse. Los proveedores están exigiendo pagos anticipados porque ya no confían en él, y ha tenido que despedir a la mitad del personal». «¿Sabes si ha intentado vender activos personales?». Pablo asintió. «Lo ha intentado, pero su apartamento de soltero en Malasaña está hipotecado hasta el techo. Su coche de lujo era en realidad un leasing a nombre de la empresa, y las joyas que te regalaba... Déjame adivinar. Falsificaciones». «No, todas. Pero las más valiosas eran prestadas para eventos específicos. Las devolvía al día siguiente. Todo era una ilusión. El exitoso empresario, el marido generoso, la vida de lujo. Una casa de naipes que ahora se desmoronaba. Mientras tanto, mi propia vida comenzaba a estabilizarse. Había vuelto al trabajo en la editorial, donde mis colegas me recibieron con apoyo discreto pero firme. Mi jefe, Alfonso, un hombre mayor que siempre había valorado mi trabajo, me ofreció flexibilidad para atender mis asuntos legales. «Tómate el tiempo que necesites», me dijo. «Tu puesto está seguro aquí». Era reconfortante saber que tenía un lugar donde mi valor no dependía de mi relación con un hombre, donde mis habilidades y mi ética profesional eran lo que importaba. La primera audiencia del divorcio fue menos dramática de lo que esperaba. Javier apareció con su abogado, un hombre mayor con aspecto cansado que parecía saber que estaba defendiendo una causa perdida. Yo llevaba un traje sobrio, el pelo recogido, ninguna joya. Quería proyectar seriedad, determinación, no vulnerabilidad. Javier, por otro lado, parecía destrozado. Había perdido peso, su rostro estaba demacrado y su habitual confianza había desaparecido. Intentó establecer contacto visual conmigo varias veces, pero mantuve la mirada fija en el juez o en Ana. El juez, un hombre de unos 60 años,
con gafas de montura metálica y expresión grave, revisó los documentos presentados por ambas partes. Cuando llegó a las pruebas del ataque físico, levantó la vista hacia Javier con visible desaprobación. «Señor Montero, estos son cargos muy serios», comentó. «¿Entiende que, además del proceso de divorcio, podría enfrentar cargos penales por agresión?» El abogado de Javier se apresuró a intervenir. «Su señoría, mi cliente reconoce que hubo un incidente lamentable, pero fue un momento aislado en un matrimonio de 5 años. Estaba bajo una presión considerable y...» «La presión no justifica la violencia, letrado», interrumpió el juez. «Y según los informes presentados, no parece haber sido un incidente aislado, sino el punto culminante de un patrón de abuso emocional y financiero». Javier pareció encogerse en su asiento. Por primera vez desde que lo conocía, vi miedo genuino en sus ojos. No miedo a perderme, sino miedo a las consecuencias. La audiencia concluyó con el juez concediendo medidas provisionales a mi favor. Mantendría el uso exclusivo del apartamento. Javier debería pagar una pensión compensatoria mientras durara el proceso y se mantendría la orden de alejamiento con mayor vigilancia. Al salir de la sala, Javier intentó acercarse, ignorando tanto la orden de alejamiento como la presencia de su propio abogado. «Elena, por favor», dijo, su voz quebrada. «No puedes hacerme esto. Te lo daré todo, lo que quieras, pero no me destruyas». Los guardias de seguridad intervinieron antes de que pudiera acercarse más. Lo último que vi fue su rostro deformado por una mezcla de desesperación y rabia, mientras lo escoltaban fuera. «Ha ido bien», comentó Ana mientras salíamos del juzgado. «El juez está claramente de nuestra parte. Y con la investigación financiera avanzando, Javier tiene mucho más de qué preocuparse que solo el divorcio». Esa noche, mientras cenaba con Lucía y nuestros padres, que habían venido desde Valencia, para apoyarme, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de mi apartamento, pero esta vez no estaba intacto. Alguien había entrado y destrozado el lugar. Muebles volcados, libros por el suelo, ropa rasgada. Mi padre, un hombre tranquilo que raramente mostraba ira, golpeó la mesa con el puño. «Esto es demasiado. Hay que llamar a la policía ahora». Mismo. Mientras esperábamos a que llegaran los agentes, me sentí extrañamente serena. Era como si cada nuevo ataque de Javier solo sirviera para confirmar que había tomado la decisión correcta al dejarlo y para darme más munición legal contra él. La policía llegó rápidamente. Documentaron el vandalismo y reforzaron la seguridad del edificio. El oficial a cargo, un hombre joven con expresión compasiva, me aseguró que tomarían el caso muy en serio. Con la orden de alejamiento ya en vigor, y ahora esto, es probable que se emita una orden de detención, me explicó. «Esto ya no es un asunto civil, es criminal». Al día siguiente, Javier fue detenido. No por el vandalismo, que aún debía investigarse, sino por las repetidas violaciones de la orden de alejamiento y las amenazas documentadas. Ana me llamó para informarme. «Lo mantendrán bajo custodia hasta la vista preliminar», me explicó. «Es una buena noticia para nosotros. Muestra al juez de familia que el peligro es real». Mientras tanto, la investigación financiera daba sus frutos. Hacienda. Había congelado las cuentas de la empresa de Javier y estaba realizando una auditoría exhaustiva. Se habían descubierto transferencias irregulares, facturas falsas y un elaborado esquema para evadir impuestos. Pablo, el socio de Javier, había decidido cooperar plenamente con las autoridades a cambio de inmunidad. Me contó que se sentía traicionado y utilizado, igual que yo. «Nunca imaginé hasta dónde llegaba todo esto», me confesó. «Javier siempre fue convincente, siempre tenía una explicación para todo. Pero ahora veo que toda la empresa estaba construida sobre mentiras». Carmen intentó contactarme a través de amigos mutuos, pintándose a sí misma como víctima. Afirmaba que no tenía idea de que Javier reaccionaría de esa manera. Pero la verdad era clara. Ella me veía como
Un recurso, no como una persona. Y ahora ese recurso se había agotado. Bloqueé su número e instruí a mi abogada para que solicitara una orden de alejamiento contra ella también. En casa de Lucía, comencé a planificar mi futuro. El apartamento, que había sido el punto de discordia inicial, ahora era un símbolo de mi independencia recuperada. Decidí que lo renovaría completamente una vez que todo este asunto legal terminara. Borraría cualquier rastro de Javier, de nuestro matrimonio, de los años que pasé disminuyéndome para hacerle espacio a él y a sus ambiciones. ¿Volverás a vivir allí?, me preguntó Lucía una noche, mientras revisábamos catálogos de decoración. Pensé en ello detenidamente. El apartamento había sido mi refugio, mi logro personal, pero también era el lugar donde había sido manipulada y controlada. Sí, respondí finalmente. No dejaré que me quite también eso. Lo transformaré en algo nuevo, algo completamente mío. Mi hermana sonrió, apretando mi mano. Esa es la Elena que conozco, la que nunca se rinde. Pensaban que podían quitarme mi apartamento, mi independencia, mi voz. Lo que les quité fue mucho mayor, su ilusión de control. Javier perdió más que un hogar. Perdió a la mujer que una vez lo protegió de su propia incompetencia. Carmen perdió la fantasía de que podía manipular su camino hacia una fortuna. Y yo gané algo que había perdido en ese matrimonio: mi poder. El proceso judicial avanzó, con la lentitud característica del sistema español, pero con una dirección clara. Cada nueva audiencia revelaba más detalles del fraude financiero de Javier. Cada documento desenterrado por los investigadores de Hacienda confirmaba lo que yo ya sabía. Mi matrimonio había sido construido sobre mentiras, y yo había sido tanto víctima como escudo involuntario. En marzo, 6 meses después del incidente de la botella, llegó la sentencia de divorcio. El juez no solo me concedió todo lo que pedíamos, sino que impuso a Javier el pago de las costas judiciales y una pensión compensatoria significativa. Pero el verdadero golpe para él vino un mes después, cuando la Fiscalía presentó cargos formales por fraude fiscal, falsificación de documentos y apropiación indebida. El día que Javier fue formalmente imputado, recibí una llamada de Carmen. «Contra mi mejor juicio», respondí. «¿Estás satisfecha ahora?», preguntó, su voz cargada de amargura. «Has destruido a mi hijo». «Yo no destruí a Javier, Carmen», respondí calmadamente. «Él se destruyó solo, y tú lo ayudaste, alimentando su sentido de derecho, enseñándole que podía tomar lo que quisiera sin consecuencias». «Eres una víbora», siseó. «Siempre supe que eras peligrosa». «No, Carmen, solo soy una mujer que finalmente dijo basta. Y eso es lo que realmente te aterra, que otras mujeres vean que es posible». Colgué, sintiendo una extraña compasión por ella. Carmen era producto de una generación y una mentalidad donde el valor de una mujer se medía por el hombre al que estaba vinculada. Para ella, proteger a Javier a toda costa no era solo amor maternal, era proteger su propia identidad. La reconstrucción no fue fácil. Tuve que enfrentar el escrutinio público, los murmullos fríos de amigos de la familia y el eco persistente de aquella noche. Pero me mantuve firme. Reestructuré mi vida alrededor de las personas que realmente me apoyaron. Mi hermana Lucía, mis colegas, mi terapeuta Claudia, quien me ayudó a procesar el trauma y a reconocer patrones que nunca quería repetir. El apartamento, antes símbolo de soledad, se convirtió en un espacio de renacimiento. Lo pinté de nuevo, moví los muebles y comencé otra vez. Convertí el que había sido el despacho de Javier en un rincón de lectura, con estanterías del suelo al techo y un sillón de orejas junto a la ventana que daba a la plaza. La habitación que compartíamos ahora era solo mía, con una cama nueva y sábanas de algodón egipcio que me compré como celebración del divorcio finalizado. Recuerdo el día que Lucía me ayudó a tirar las últimas cosas de Javier que quedaban en el apartamento. Encontramos una caja de recuerdos en el fondo de un armario. Fotos de nuestra boda, entradas de conciertos a los que habíamos asistido
pequeñas notas que nos habíamos escrito durante los primeros años. ¿Quieres guardar algo?, preguntó Lucía, sosteniendo una fotografía donde ambos sonreíamos en una playa de Cádiz. Miré la imagen detenidamente. Era difícil reconciliar al hombre sonriente de la foto con la persona que había intentado destruirme. ¿Había sido real alguna vez? ¿O siempre había sido una fachada? ¿Una cuidadosa construcción diseñada para conseguir lo que quería? No, respondí finalmente. No necesito recordatorios. Lucía asintió comprensivamente y dejó caer la foto en la bolsa de basura. No era negación ni ira lo que motivaba mi decisión. Era un deseo genuino de liberar espacio para nuevas memorias, para un futuro que no estuviera ensombrecido por el pasado. Profesionalmente, también floreció. Mi jefe, Alfonso, me ofreció un ascenso a editora senior, reconociendo la dedicación que había mantenido incluso durante los momentos más difíciles del divorcio. Has demostrado una fortaleza y un compromiso excepcionales, me dijo durante nuestra reunión. Eres exactamente el tipo de líder que necesitamos en el equipo editorial. El nuevo puesto venía con más responsabilidades, pero también con más libertad creativa y mejor salario. Por primera vez en años, sentí que mi carrera avanzaba, según mis propios términos, no como un complemento a la de alguien más. A través de mi abogada, supe que Javier había aceptado un acuerdo con la Fiscalía. A cambio de su cooperación en la investigación más amplia sobre fraude empresarial, recibió una sentencia reducida, 2 años de prisión, de los cuales probablemente cumpliría solo unos meses, y una cuantiosa multa. Su empresa fue liquidada para pagar a acreedores, y su reputación en el mundo empresarial madrileño quedó irreparablemente dañada. Carmen vendió su apartamento en Vallecas y se mudó a Alicante a vivir con una hermana. Desapareció de mi vida tan abruptamente como había entrado, dejando solo el recuerdo amargo de sus manipulaciones y su complicidad silenciosa. Una tarde de domingo, casi un año después del incidente, Marta me invitó a una exposición en 1960 en el Museo Reina Sofía. Mientras contemplábamos las obras de una artista emergente que exploraba temas de resiliencia y transformación, me preguntó: ¿Alguna vez piensas en Javier? ¿En cómo estará? La pregunta me tomó por sorpresa. La verdad es que hacía semanas que no pensaba en él. No con rabia, no con dolor, no con nostalgia. Simplemente no pensaba en él. No realmente, respondí honestamente. Es extraño. ¿Sabes? Durante años, ocupó tanto espacio en mi mente. Cada decisión, cada pensamiento, cada plan giraba en torno a él, a sus necesidades, a sus deseos. Ahora es como si hubiera sido un personaje en un libro que leí hace mucho tiempo. Marta sonrió. Eso es liberación, y tenía razón. La verdadera victoria no había sido el divorcio favorable, ni las consecuencias legales para Javier, ni siquiera recuperar mi apartamento. La verdadera victoria era esta paz interior, esta capacidad de existir plenamente sin que mi identidad estuviera vinculada a él. En mayo, Lucía organizó una pequeña fiesta en mi apartamento para celebrar mi cumpleaños. Era la primera vez que recibía invitados desde la renovación, y sentí un orgullo especial al mostrar el espacio transformado. Mis padres vinieron desde Valencia, trayendo comida casera y abrazos que curaban más que cualquier terapia. Mis colegas de la editorial trajeron libros y vino. Miguel, el marido de Lucía, preparó una paella en mi nueva cocina. En medio de la celebración, me escabullí por un momento al balcón. La noche madrileña se extendía ante mí, las luces de la ciudad parpadeando como estrellas caídas. Pensé en lo cerca que había estado de renunciar a todo esto, de entregarme a las manipulaciones de Javier y Carmen, de perder no solo mi apartamento, sino también mi autonomía. Lucía me encontró allí, contemplando la ciudad. Me entregó una copa de vino tinto, ironía que no pasó desapercibida para ninguna de las dos. ¿En qué piensas?, preguntó, apoyándose en la barandilla a mi lado.
en cómo cambió todo en un año, en cómo pensé que estaba perdiendo tanto, y al final gané mucho más. Mi hermana levantó su copa. Por ti, por tu fortaleza. Brindamos en silencio, el suave tintineo del cristal perdiéndose en el ruido de la ciudad. Dentro, podía escuchar las risas de mis amigos, el murmullo de conversaciones, el sonido de una vida plena que continuaba, que florecía. A veces, cuando bebo vino sola en el balcón, pienso en lo cerca que estuve de entregarlo todo. Pero luego, recuerdo. No solo sobreviví a ellos, los desmantelé, silenciosamente, legalmente, y sin levantar una sola mano. Nunca más me llamarán desagradecida. La vida después de Javier no ha sido perfecta. Hay días en que los recuerdos vuelven como fantasmas, días en que me descubro mirando por encima del hombro, esperando ver su figura familiar. Hay momentos en que dudo de mi capacidad para confiar nuevamente, para abrirme a la posibilidad del amor. Pero estos momentos son cada vez más escasos, eclipsados por la alegría de redescubrirme, de reconectar con la mujer que era antes de que el matrimonio comenzara a devorar mis límites. Esa mujer siempre estuvo ahí, esperando pacientemente a que la recordara. Claudia, mi terapeuta, me dijo una vez: el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en no permitir que te controlen. Al principio, no entendí completamente lo que quería decir. Ahora lo vivo cada día. Hace unas semanas, Alfonso me pidió que representara a la editorial en la Feria del Libro de Barcelona. Era un reconocimiento importante, una muestra de confianza en mis habilidades profesionales. Sin pensarlo 2 veces, acepté. Solo después me di cuenta. Era la primera vez en años que tomaba una decisión sobre viajar sin considerar cómo reaccionaría Javier, sin preparar mentalmente explicaciones o disculpas. En Barcelona, mientras firmaba contratos con nuevos autores y negociaba derechos de traducción, sentí una oleada de gratitud por el camino recorrido, por las noches difíciles, por las decisiones dolorosas, por la fuerza que no sabía que tenía hasta que fue lo único que me quedaba. Mi apartamento en Madrid ya no es solo un lugar para vivir, es un testimonio de resiliencia, de autonomía, de la capacidad de una mujer para reconstruirse después de que alguien intentó destruirla. Cuando regresé de Barcelona, encontré una carta en mi buzón. No tenía remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Carmen. Por un momento, consideré tirarla sin leerla. ¿Qué podía decirme que importara ahora? Pero la curiosidad pudo más. La carta era breve, apenas un párrafo. No contenía disculpas, como esperaba, ni más acusaciones. Era algo más sorprendente. Una confesión. Carmen admitía que siempre había sabido que Javier no era el hombre que pretendía ser, que había visto signos de su comportamiento controlador desde que era joven, pero que había elegido ignorarlos, justificarlos, incluso fomentarlos en nombre del éxito y el carácter fuerte. Quizás, escribió al final, si hubiera sido más valiente contigo de lo que fui con él, las cosas habrían sido diferentes. Doblé la carta y la guardé en mi escritorio. No sentí triunfo ni satisfacción, solo una tranquila confirmación de lo que ya sabía. La verdad siempre encuentra su camino a la superficie. Ahora, mientras miro hacia el futuro, no veo a Javier ni a Carmen. Veo posibilidades, caminos no explorados, versiones de mí misma aún por descubrir. El miedo ya no me define, ni la rabia, ni el dolor, ni la traición. Lo que me define es la elección de decir no, la elección de establecer límites, la elección de reclamar mi vida, un día a la vez, una decisión a la vez. Y si alguien me pregunta qué lección aprendí de todo esto, la respuesta es simple. Algunas batallas no se ganan con fuerza bruta, sino con paciencia estratégica. Algunas victorias no se anuncian con trompetas, sino con el suave sonido de una puerta cerrándose por última vez.
Algunas libertades cuestan todo lo que tienes, solo para darte cuenta de que lo que realmente importa es lo que no pudieron quitarte. Tu dignidad, tu verdad, tu derecho a existir en tus propios términos. Ese apartamento en Chamberí sigue siendo mío, pero más importante aún, yo sigo siendo mía, y eso es algo que nunca volveré a negociar.